Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Este es el hermano Reinaldo Collazo con otro programa más en tu canal Radio Camino del Cumplimiento, con este nuevo proyecto que tenemos yo y nuestro hermano Jonathan, Noche de Reflexión. Tenemos una reflexión poderosa y el tema es ¿qué vas a hacer? Gloria a Dios, y nos vamos a gozar de manera especial. Por aquí voy a presentar a nuestro hermano Jonathan. Amén, hermano. Dios me les bendiga a todos. Esperamos que en esta hermosa tarde hayan tenido, ¿verdad?, una bonita tarde, y esperamos que Dios les haya bendecido de una manera muy especial y muy bonita. Hoy, ¿verdad?, vamos a estar tocando, ¿verdad?, esta reflexión que qué vas a hacer, y yo creo que Dios ha de administrarnos de una manera muy especial. Así que de una otra manera, usted comparta, dele like, suscríbase a través de YouTube, también síganos en la página de Facebook, y así usted también puede seguir todo lo que de una otra manera subimos al canal, como también a la página de Facebook. Amén, gloria a Dios. Pues nos vamos a darle inicio. Primero vamos a poner, ya tú sabes, nuestro maravilloso intro, Jonathan. Hoy usamos hasta la palabra para lastimar a los hermanos y se supone que es para restauración y salvación. Ya tenían amor por su trabajo, por amor de su nombre, pero no por él. Se está induciendo de una otra manera psicológicamente a que la gente haga lo que yo quiera que la gente haga. Y hay personas, Jonathan, que saben controlar las emociones de otros, porque ellos vienen, como tú dices, mencionan al diablo y ven que lloran. Ay, vamos a hablar del diablo en el culto todo el día. Ya estamos de regreso, hermanito Jonathan. Es que me estoy gozando. Sí, sí. Me da risa, me da alegría compartir esta palabra, esta reflexión contigo, porque sabemos que nos vamos a gozar de manera especial. Hoy tuvimos un culto maravilloso y nos gozamos, Jonathan, Amén. de manera especial, un poderoso mensaje. Y qué más que comer un manjar allá y venir al hogar y tener otro manjar, ¿verdad que sí? Esto es lo más hermoso, porque esto es lo que nos mantiene ocupados. Mire, la misma palabra, si entendemos que Jesucristo pudo vencer, fue porque se mantuvo en que, Jonathan, en la concentración con la palabra, buscando todo el tiempo. Jesucristo no buscó un día sí, una semana no, 2 días sí, 3 semanas no. Él siempre se mantuvo en la búsqueda, Jonathan, para poder mantener esa comunión con el Señor y para poder con las luchas, porque Él las tuvo también. La gente se cree que porque Él fue 100% Dios no tuvo lucha. Mira, Él no le oró a Dios, de Dios a Dios. Él oró hombre a Dios. Él oró en la carne. Y cuando digo en la carne, estoy hablando en el flesh, en humanamente. No estoy hablando en la chuleta, como piensa la gente, que siempre que se menciona la carne, lo único que piensan es que no. Él oró como hombre. Por eso es que esta reflexión, pues yo la titulé de esa manera, Jonathan. ¿Qué vas a hacer? Porque siempre hay personas que se preguntan, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? El Espíritu te habla, te da una dirección, pero siempre cae en lo mismo. ¿En qué es lo que vas a hacer? Mira, yo me fui a Deuteronomios 6:18 y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas las buenas tierras que Jehová juró a tus padres. Eso quiere decir que para nosotros poseer algo tenemos que hacer lo correcto, tenemos que hacer lo bueno, pero sabemos que entre hacer lo correcto tenemos que aprender, Jonathan, a tomar decisiones. Y las decisiones todo el mundo tiene que tomar una decisión. Mira, la gente siempre está acostumbrada a decir que sea la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Pero si nosotros conocemos la voluntad de Dios y la leemos en su palabra, sabemos que Él lo que quiere es que nos santifiquemos, que vivamos para Él, que vivamos una separación. Ahora, ¿cuál es la voluntad tuya hacia Dios? Porque ahora mismo decimos que Dios tome la decisión por mí, pero lo que pasa es que Dios no toma decisiones así por nadie, ni te obliga a tomar decisiones. Él simplemente te va
a llevar al camino correcto y después cuando te llega a la punta hay dos caminos, está el bien y está el mal. Él te dice, coge el bien, porque él mismo te lo dice, coge el bien, porque él te está dando una buena opción. Ahora, nosotros a través de las decisiones, como humanamente, el Señor dice que Él no viola nuestro libre albedrío. Y se supone que cuando Jonathan uno se convierte, ya uno perdió el libre albedrío porque ya la dirección es por Dios. Pero no quiere decir que el Señor viola las decisiones tuyas. Cuando Él puso a Adán y a Eva en el Edén, ¿verdad? ¿Tú te crees que el Señor no sabía que Él iba a tomar la decisión de seguir a la mujer? ¿Tú te crees que Dios no sabía que Él iba a tomar la decisión de probar del fruto que ella probó? Sí, Dios lo sabía. Dios sabía desde un principio. Mira, Dios le dijo, de este árbol no comas, porque, ¿sabes qué? Si lo pruebas vas a saber lo que es bien y mal y vas a morir. ¿Pero cómo vas a morir? Espiritualmente. Él tomó la decisión, mismo Adán, porque Dios le hubiera dicho, no, déjame esconder este palo porque yo sé que tú vas a comer de él. Dios se lo hubiera dicho. Pero Dios fue tan sabio que ya sabía que él iba a tomar esa decisión, pero no se enojó con él. Ahora, después que se tomó la decisión, ¿qué vas a hacer? Después que tomas una decisión, ¿qué tú quieres hacer? Mira esto. Decisiones. Dice que toda acción en la vida es basada en decisiones y es la realidad, Jonathan. Toda acción que tú tomes, si le vas a servir a Dios, una decisión. Si te vas a ir para la iglesia, es una decisión. Si vas a coger una posición, es una decisión. Todo lo que tú haces en los caminos del Señor está en el mundo. Todo está basado en una decisión. Dice, antes de hacer algo, primero debemos decir qué hacer. Ahora, ¿qué son las decisiones? Usted se ha preguntado qué es una decisión. Porque a veces las decisiones se toman, aunque sean para bien o para mal, tienes que tomarlo obligado. Tú no te puedes quedar en el limbo. O sigues hacia adelante o te quedas atrás. No hay cosa entre medio. Por eso es que en la palabra siempre nos dice, Jonathan, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. No dice no, quédate entre medio, no. Sí o no. Dice, las decisiones se originan en la mente del hombre. Primero, cuando se origina una decisión en la mente, tú vas a pensar qué hacer. Eso es lo primero que pasa por tu mente. Pienso hacerlo. Te quedas ahí pensando, pienso hacerlo. Y después pasa a la voluntad humana. Quiero hacerlo. Ya que primero pensamos algo y luego nos preguntamos si queremos hacerlo. Y ahí interviene algo que se llama el sentimiento. Siento hacerlo. Entonces, primeramente, tú lo piensas. La decisión está primeramente en un pensamiento. Después, en lo que verdaderamente quieres hacer. Y después, sentir hacerlo. Como resultado de estas tres etapas, da a luz lo que se llama una decisión. Y según el diccionario, decisión es una resolución o determinación acerca de algo, Jonathan, dudoso. Porque una decisión está en que o es bueno o es malo, o es que quieres hacerlo o que no quieres hacerlo. Siempre está entre esas bandas. ¿Lo hago o no lo hago? Mucha gente, Jonathan, yo he visto que a veces, y no es por el fracaso porque todos fracasamos, pero quedarte en el fracaso es el problema. ¿Me entiendes? Pensaste en la decisión, tomaste la decisión mala y ya te quieres quedar en eso. Ya no voy a hacer nada. Por eso en esta reflexión el Señor te pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí tirado o vas a decidir levantarte? ¿Te vas a quedar pensando en lo mal que hiciste? Porque ese es el problema. Que nosotros podemos hacer algo bien, Jonathan, por 2 días. Y si hacemos un día mal, ese día mal nos duele más y nos lastima más que esos 4 días que hicimos bien. Ahora, lo que debemos entender es que si lo que deseamos es tomar decisiones correctas, debemos permitir que la palabra de Dios sea la fuente de la sabiduría que nos provee la dirección cada vez que estamos frente a un dilema, una decisión o un problema. Mira, hermano, Salomón escribió los proverbios. Y vemos que en los proverbios hay sabiduría de palabra y de decisiones en las cuales ustedes se creen que son de tomadas ahora. Pero en la antigüedad todos esos personajes tuvieron que tomar decisiones también.
que son similares a las de las mismas de nosotros, Jonathan. Por eso es que la palabra dice, mira, debemos permitir que sea la misma palabra de Dios que nos dé las herramientas para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad. Porque si es conforme a tu voluntad, ahí es en donde viene el error, Jonathan. Y después que cometemos el error, ahí es que nos duele. Ahí es que vienen los dardos de la mente del enemigo a que el enemigo no te coge por el cuello, él nada más te tira los dardos a la cabeza a amenazarte. Lo hiciste mal, y ahora, ¿qué vas a hacer? Y entonces ahí nos volvemos como Jonathan. Por eso es que la misma palabra, mira, en Proverbios 3, 5, 6 nos dice, confía en el Señor de todo corazón. Primeramente, tienes que confiar con todo tu corazón. Esto no es confiar de boca para afuera, como a veces uno confía en un hombre. No. De todo corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Quiere decir que no te puedes apoyar en lo que nosotros creemos que sabemos. Porque a veces pensamos, Jonathan, que creemos que sabemos mucho. Ahora, un sabio siempre, y este pensamiento, Jonathan, me lo dijo una anciana, brother, que yo no estaba ni en los caminos del Señor. Cuando esta señora me lo dijo, un sabio piensa todo lo que dice, pero no dice todo lo que piensa. Y yo no lo cogí y yo dice, eso quiere decir que hay cosas que tú piensas que no son necesarias decirlas. ¿Me entiendes? Hay cosas en las cuales tú quieres decir, pero no te toca decirlas. Por eso es que un sabio siempre está pensando todo lo que va a hacer. Pero ¿cómo lo hace? Dirigido por la palabra. Pero eso dice, no te recuestes en tu propia prudencia, no te recuestes en lo que tú crees que tú sabes. Dice, reconócelo en todos tus caminos y enderezará tu senda. Si nosotros reconocemos que somos débiles, si nosotros reconocemos que Dios es el que nos lleva y nos guía a toda verdad, y lo reconocemos a él en todos los caminos, así sea una mala decisión que haya tomado, pero tú reconoces que tú lo tomas, él va a enderezar esa senda. No, yo creo que es importante el tema del cual estás tocando, Rey, porque cuando uno mira ese tema de qué vas a hacer, eso muestra de que si hay una cosa que crea un precedente, que crea un estatus final, es la decisión, ¿sabes? Las decisiones de una otra manera son aquellas que van a determinar el camino por donde tú vas, ¿sabes? Van a haber cosas que no necesariamente sean el componente de la decisión, pero sí ayuden a la forma en cómo vayamos a decidir. Yo creo que Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, nos dice, esto era Dios hablando con el pueblo a través de Moisés, y les había dicho en Deuteronomio 30, 19, hablándole de esta manera, diciéndole a ellos, dice, ahora los cielos y la tierra llamo por testigo. Hoy contra vosotros que he puesto delante de la vida, te he puesto delante de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cuando uno habla de decisiones, uno habla de escoger o de tomar una decisión, uno siempre debe entender, de tomar en cuenta de que primero van a haber cosas que la única forma que van a producir el cambio es a través de esa decisión. ¿Por qué? Bueno, porque van a haber cosas que tú vas a orar, van a haber cosas que tú vas a ayunar, van a haber cosas que tú vas de una u otra manera a hacer donde tú estás esperando, por así decirlo, la respuesta de algo sin entender que lo que va a darle la respuesta es la decisión. La decisión viene siendo ese precedente, ese cambio de escena que la persona toma. Una decisión dentro de una manera u otra se convierte en aquello que va a darle respuesta al escenario que se necesita. Como por ejemplo, Rey decía que para todo en la vida se necesita tomar una decisión. Y yo creo que esto lo podemos tomar, por así decirlo, en el diario del vivir. Para uno llegar al trabajo, tú tuviste que decidir llegar al trabajo. Nadie te obligó a hacerlo, eso fue una decisión. Hubieron factores que empujaron esa decisión. La forma en cómo te viste, eso es una decisión. La forma de cómo te peinas, eso es una decisión. Todo eso son componentes que deciden, pero me interesa porque hay una frase muy famosa que se utiliza y es que yo no puedo tomar decisiones
por emociones temporales. Yo no puedo tomar decisiones permanentes en emociones temporales. ¿Qué quiero decir con eso? Que van a haber escenarios, como Rey decía, van a haber escenarios que van a haber factores que van de una u otra manera a influenciar mis decisiones. Y por esa razón, la decisión viene siendo la parte clave de los cambios. La decisión viene siendo este escenario que de una u otra manera va a transicionarte a la vida o a la muerte. La decisión es aquello que va a decir esto es lo que va a pasar de ahora en adelante. Por eso es que cuando hablamos qué vas a hacer, estamos hablando de que esto es vida o muerte, ¿sabes? Esto viene siendo te rindes o te levantas. Y algo que me pongo a pensar, Rey, cuando hablamos de eso de tomar decisiones, me recuerda lo que uno pasa por las mañanas. Yo creo que por las mañanas todos estamos de acuerdo que el que nos da el despertar es Dios. El que nos da de volver a respirar, abrir los ojos es Dios. Pero el que le toca levantarse de la cama no es Dios. El que le toca levantarse de la cama es a nosotros. Y yo creo que hay un cambio que debe de tomarse, porque hay veces que estamos esperando las cosas de una manera equivocada. Dios no es el que te va a levantar, a ti te toca levantarte. Hay un versículo que todo el mundo utiliza el versículo de Proverbios: si 7 veces cae el justo, la gente dice 7 veces Dios lo levantará. Lea bien el versículo está diciendo, si 7 veces cae el justo, dice, con todo él se levantará, porque es una decisión que el justo está tomando. Es una decisión que el justo ha comprendido, diciendo, yo no me voy a quedar en esa posición. ¿Por qué? Porque ya yo sé la decisión que debo de tomar. Amén. No, y eso es lo que vamos explicando, Jonathan, y explicaste algo maravilloso, y es que, como tú dices, dale gracias a Dios porque te levantaste, pero la decisión de levantarte, ¿a quién le toca? Le toca a uno. Y siempre, y lo digo por experiencia propia, porque tantos fracasos que yo he tenido en la vida, no es porque Dios me ha dirigido, Jonathan, porque Dios me ha dado la dirección. Ahora, lo que pasa es que yo estoy esperando que Dios me dé la dirección, que tome la decisión por mí, que también me pase al otro lado del mar. Como cuando sacó al pueblo de Egipto. Está bien, yo te saqué, ahora te toca a ti caminar y llegar allá. La bendición está al otro lado, ahora te toca a ti cruzar y llegar a la bendición. Yo te estoy diciendo que está ahí. Y el problema de estas cosas de las decisiones es que, como repetimos, como yo dije ahorita, que sea la voluntad de Dios, pero tu voluntad estará conectada a la voluntad de Dios, porque si tú lees la palabra, tú vas a conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero si tú no lees la palabra, tú no vas a entender lo que es la voluntad de Dios. Por eso es que a veces se te hacen tan difícil tomar las decisiones. El Señor, te caíste. El Señor quiere que te levantes. Él no te va a coger así al hombro y te va a levantar. No, si tú tienes 2 buenas piernas, 2 buenas manos, levántate. Yo estoy aquí para fortalecerte, pero levántate. Y ese es el problema que pasan con muchas personas. Y este es el problema, Jonathan. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para ellos son locura y no pueden entender porque han de discernir espiritualmente. Vemos que ahí el Señor no está que si tomamos decisiones en la carne, ¿cuál va a ser el ¿cómo es que se dice esta palabra? Se me olvidó el nombre. La consecuencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia cuando el hombre carnal no entiende nada de lo espiritual? Por eso es que tiene que haber un sometimiento, hermano, para que tú puedas entender. Mira, yo les voy a explicar lo que es un hombre natural y lo que es un hombre espiritual. Un hombre natural en la Biblia dice que es el término hombre natural describe una persona que se deja influir por las pasiones, los deseos, apetitos y sentidos de la carne en lugar de escuchar la inspiración del Espíritu Santo. Mira lo que es un hombre natural, que no va a escuchar el consejo del Espíritu. No va a escuchar, si sabes que vas a tomar una decisión, él te va a advertir, por ahí no es. Pero como tú no tienes el entendimiento de escuchar la voz del Espíritu, vamos a cometerlo, vamos a hacerlo. Y después, Jonathan, le echamos la culpa a Dios. Sí. Dios, pero ¿por qué no me ayudaste? Dios, pero si él te está tratando de advertir a través del Espíritu Santo, lo que pasa es que tú no estás tomando la decisión correcta porque estás pensando en las cosas que no son. Estás siendo influenciado por las cosas. Dice la misma palabra que
el que está en el mundo no es hijo de Dios. Entonces, si tú piensas en las cosas así del mundo y todo eso, ¿tú crees que tú podrás tomar una decisión? Hermano, yo no digo que es fácil, porque hay costumbres en las cuales el pueblo de Israel salió y por eso quedaron dando en el mismo terreno en el desierto, y murió que casi 3/4 partes de las personas mayores. Porque cuando salieron de Egipto, el Señor los quería limpiar, pero ellos querían quedarse con esas costumbres, y hay cosas en las cuales Dios quiere limpiar en nosotros, y porque nos duele decimos, no, déjalo ahí, pero no entendemos que es para nuestra bendición. Ahora, mira lo que es un hombre espiritual. Dice que es una persona que se entrega en la búsqueda con la mayor buena fe y que se compromete para no dejarse engañar por las ilusiones y no sucumbir frente a las cosas del mundo. ¿Ves? Mira lo que es una persona espiritual. No se deja influenciar por los deseos del mundo. Mira, van a haber momentos en los cuales tú no vas a escuchar la voz de Dios. Porque Dios quiere que la decisión la tomes tú. Ahora, si nos vamos bíblicamente, la Biblia te va a enseñar lo que es bueno, lo que es malo, ¿cierto o falso? Ahora, si tú no lees la Biblia, ¿cómo tú puedes comprender lo que es de beneficio para tu vida espiritual o para una decisión para ti? Si no buscas. Y Jonathan, me pasaba, yo tuve que aprender a cantazo, pero tú sabes lo bueno de mí, que yo me tropiezo, me doy cuenta del tropiezo y le digo, bueno, Señor, sí es verdad, me tropecé, pero ahora, ¿cómo puedo perfeccionar esto? Porque yo necesito seguir adelante, yo no puedo quedarme estoqueado aquí en este sitio. Por eso es que aprendí una cosa, a que cuando voy a tomar una decisión, trato de tomarla en el espíritu y no en la carne, porque acuérdate que la carne se va a los deseos de la ¿qué? El espíritu te ayuda a las debilidades. Cuando dejamos que el espíritu obre, Él nos ayuda a toda debilidad. Él conoce cada pensamiento de nosotros, cómo nos sentimos, que nos hace flaquear, todo Él lo conoce. Pero tenemos que darle la oportunidad. Mira, aquí dice la palabra, y esto es lo que yo quiero que los hermanos entiendan, que esto es para todo el mundo. Que Dios nos creó, Jonathan, con impulsos y deseos, pero se pervirtieron cuando cayó, porque cuando Adán fue creado solo, creó animales, ¿verdad que sí? Como el Señor dijo y miró, espérate, que Adán está solo, él necesita a alguien, porque quiere decir que se estaba sintiendo solo, ¿cierto o falso? Porque Dios no le va a hacer a una persona a alguien si Él no sabe que se está sintiendo solo. Ahora, ellos procrearon, ellos tuvieron familia. Eso quiere decir que tenían sentimientos, tenían impulsos. Porque hay veces que las personas siempre piensan que los impulsos y los deseos son del diablo o es el diablo. Oh, tienes el impulso de amar a alguien, eso es del diablo, reprende al diablo. Me preocupo por esta persona, reprende esa preocupación, que eso es del diablo. Todo es el diablo, y Dios nos creó con impulsos y emociones, lo único que fueron corrompidas en el pecado. Cuando tú sientes emociones y tú sientes el sentir de algo, tú procura que no esté corrompido para tú poder decidir, que no esté en esa corrupción. Por eso es que en 1 de Juan 2:16 nos dice, Jonathan, porque todo lo que hay en el mundo y los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ya vamos entendiendo que una decisión sin el consentimiento del Espíritu, porque la decisión la vas a tomar, él simplemente te va a poner el escenario, ¿me entiendes? Él te va a poner el escenario, pero también se colan malos pensamientos, porque mira lo que dice la palabra. El buen sembrador sembró ¿qué? Buena semilla, ¿verdad que sí, Jonathan? Y cuando se fue por la noche, ¿qué hizo el enemigo? Sembró cizaña, y Dios sabía que eso iba a pasar, ¿cierto o falso? Eso quiere decir, hermano, que en las decisiones que usted va a tomar van a haber dos escenarios. Va a haber el escenario de la buena decisión, pero también va a haber el escenario de la mala decisión. Ahora, siempre tiramos para la mala, porque como ¿sabe? Estamos corrompidos, por eso es que necesitamos escuchar un poco mejor, sentarse y saber analizar las cosas, no tomar decisiones a la ligera, siempre pensar 5 veces, Jonathan, a la decisión que vamos a tomar. Y si dejamos que el Espíritu, Jonathan, nos ayude a tomar esa decisión,
Yo no digo que no van a haber fracasos en nuestras vidas, porque los fracasos Dios nos los da para enseñanza también, pero no te quedes estoqueado ahí. Pero también cuando tomes una buena decisión, aprovecha esa buena decisión y haz las cosas correctas. No te enaltezcas porque la tomaste bien, o no trates de ofender a alguien porque tomaste una buena decisión en Dios o cosas así. No. Siempre tú tienes que tener en cuenta el escenario, y como siempre me decía mi abuela, piensa las cosas 5 veces antes de hacerlas. Como decía mi papá, ¿para qué 5 pesos si con 3 te das? Toma 2 y con 1 y me traes la vuelta. Ese siempre me decía eso, porque siempre me decía, Reinaldo, nunca pienses las cosas una vez, tú analízalas. ¿Por qué? Porque al yo analizar, voy a tener la iluminación del Espíritu, voy a saber cuál es el buen camino. Pero también va a estar el corrompido que va a tratar de oscurecer mi mente para yo. ¿Tú me entiendes? Pero si uno se sienta y empieza a pensar, Jonathan, para tomar decisiones uno tiene que pensar, ¿sabes? Uno le dice al Señor, bueno, Señor, tú me vas a ayudar a tomar esta decisión. Ahora, el Señor no la va a tomar por ti, Él simplemente te va a dar el alumbramiento y la luz, como tú leíste en el versículo. Escoge lo bueno, te lo estoy diciendo yo mismo, escoge lo bueno. Te está diciendo que tú lo escojas, no te lo está dando Él. Exacto. Yo creo que viene siendo también, Rey, ese factor de lo que sucedía específicamente más con los de Israel. Cuando tú miras la historia, te das de cuenta de que en cuestiones del pueblo de Israel, nosotros podemos ver que el pueblo estuvo 40 años en el desierto. Y hay veces que posiblemente nuestras decisiones puedan ser altamente influenciadas por nuestras circunstancias. Y hay veces que por querer ver el cambio, hay veces que el desafío del cambio o el desafío de tomar una decisión que va a ser opuesta a la corriente puede ser contradictoria a, por así decirlo, a lo que uno espera. Y eso me acuerda bastante mucho a lo que decía los hijos de Coré cuando le decían a Dios. Yo me acuerdo cuando yo llevaba al pueblo a la casa de Dios y ellos decían, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y eso es porque la circunstancia no le daba la manera de tomar una decisión correcta. La circunstancia, por así decirlo, turbaba y confundía el alma de ellos. Y en cuestiones del pueblo de Israel podemos ver que en este caso Dios posiblemente pueda estar llevándonos a escenarios donde están provocados para crear cambios en el aspecto de tomar las decisiones que nos corresponde tomar. Específicamente con Israel. ¿Por qué Dios lo lleva al desierto? La Biblia dice que lo llevó para probarlo, para saber qué había en su corazón, para saber si iba de guardar o no su mandamiento. Significaba que Dios dentro del desierto, dentro de la circunstancia complicada, estaba esperando ver cómo el pueblo reaccionaba en sus decisiones, cómo ellos iban a reaccionar en los momentos que iban a ser altamente complicados. Por eso es que nosotros, ¿verdad? Y Rey decía, y colaboraba con lo que Rey decía, que si hay algo que va a jugar un papel bien crucial para las tomas de nuestras decisiones, van a ser nuestras emociones. Pero hay que entender algo que dijo Juan. Juan dice, cuando tu corazón te reprenda, no te olvides que mayor es Dios. Pero después vuelve y lo dice, si tu corazón no te reprende, tampoco te olvides que todavía hay, ¿sabes? No te olvides que todavía hay un Dios en el cielo que lo ha creado todo. En mis propias palabras. ¿Por qué razón? Porque es mostrando la idea de que cuando nosotros queremos tomar una decisión, debemos de considerar primero que las decisiones no se toman por la forma de cómo nosotros nos sentimos o de qué manera nos hacen sentir. Por eso es que tú decías que hay que volver a pensar en lo que queremos hacer. Y hay veces que pensando nos va a poder llevar al aspecto que habla Romanos, que es de ser guiados por el medio de cómo nosotros renovamos nuestra mente de acuerdo a la transformación que hemos recibido, porque dice, usted y yo podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, pero eso no se comprueba orando y ayunando, eso se comprueba cuando hay una mente clara en lo que Dios quiere, hay una mente clara en lo que Dios desea. Y yo le voy a ser sincero, van a haber veces que usted va a orar, va a ayunar y eso no va a darle el resultado de la decisión que usted debe de tomar. Más bien, podemos tomar el ejemplo de Moisés. Moisés se tiró a orar, Dios le dice, ¿qué tú estás haciendo ahí? Levántate y dile al pueblo que marche. Y van a haber momentos que a veces
la idea de tomar decisiones pensamos que simplemente, pues, como yo me sienta, pues, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a quedar orando, así me siento, voy a quedarme así, porque estoy creyendo que eso va a dar la decisión, y eso no da la decisión. Y aquí es donde venimos, eso me orienta a la decisión que voy a tomar. Cuando los profetas oraban, cuando los líderes oraban en la Biblia, ellos no oraban para que Dios tomara una decisión, ellos oraban para que Dios los orientara a la decisión que ellos tenían que tomar. ¿Sabes? La oración no es el vínculo de yo esconderme y decir, pues que la tome Dios, ¿sabes? Por así decirlo, el último la paga, ¿sabes? El referente a Dios, el último la paga Dios. Y no es así. Sí, le echamos la culpa después, Jonathan. Seguro, y no puede ser así, porque simplemente, Rey, lo que estamos haciendo es ignorando nuestra responsabilidad. Por eso es que nosotros todavía cargamos un libre albedrío en cuestiones de que Dios deja que usted sea responsable con sus decisiones. ¿Por qué? Porque usted ni yo somos robots. Aún con los ángeles, Dios le da la oportunidad de que sean responsables con sus decisiones. ¿Por qué? Porque Dios quiere seres que sean obedientes a su palabra. No, Jonathan, y ven tú tomando una decisión incorrecta, con todo eso Dios está ahí para ayudarte. Exacto. Y aún, digamos, y eso es lo que sucede, en cuestiones de Israel, Dios duró 40 años, pero no fue porque Dios le dijo que iban a durar 40 años, fue porque duró 40 años con las malas decisiones que ellos tomaron. Exacto. Imagínense el trato de Dios, 40 años trabajando con un pueblo que en este caso no quería tomar la decisión correcta. Eso es un reflejo de nosotros. Cuando usted mira nuestra vida espiritual y tú observas cómo nosotros tomamos decisiones, hay veces que vemos la mano de Dios y dice, Dios se glorificó en esta decisión, y aunque la tomé mal, eso se llama Dios trabajando con nosotros. Y van a haber veces que esas decisiones Dios de una u otra manera las va a utilizar para tu bienestar espiritual. Pero eso no quiere decir que Dios está contento con la decisión. Eso no quiere decir que Dios está feliz con lo que tú has acabado de tomar. ¿Por qué razón? Porque la parte que nos toca a nosotros, cuando no estamos claros de tomarla, se convierte, y ahí es donde podemos ver al aspecto del pueblo de Israel. Vamos a estar dándole vuelta a la tierra prometida. Vamos a estar dándole vuelta a lo que ya Dios te está pidiendo que tú hagas. ¿Sabe? Hay cosas que usted no va a tener coral, usted tiene que decidirlas. Hay cosas que usted no va a tener que ayunar, por más que no, es que tengo que pedirle confirmación. Ya Dios te dijo que tomara la decisión. Y ahí yo sé que es un poquito complicado, porque para todos, porque nos hemos vuelto un poquito supersticiosos en cuestiones de nuestra vida espiritual. Estamos buscando exactamente lo que Rey está buscando. Y eso a veces crea esos aspectos de que no ayudan espiritualmente. Para una decisión espiritual, por eso es que hablábamos de que Dios te da el despertar, Dios te da la vida, Dios te da lo esencial. Ahora, la responsabilidad nuestra de lo posible, eso es nosotros, eso nos toca a nosotros. Sí, no, y es así. Mira, te diste cuenta que el pueblo de Israel estuvo 40 años estoqueado por no querer tomar una buena decisión. Y a veces tú te das cuenta cuando hay personas que están estoqueadas. Y yo no crezco espiritualmente, o yo no puedo hacer esto. No es porque no quieres crecer, es porque no acabas de tomar la decisión. Porque tú estás esperando que Dios tome una decisión por ti, la cual a Dios no le toca, y estás 40 años sentado en una silla esperando que Dios tome esa decisión, cuando a quien le toca tomar la decisión el caminar es a ti. Al mismo Moisés. Y hay que aclarar, Rey, que cuando hablamos de tomar esas decisiones, estamos hablando del aspecto de nuestra vida espiritual y lo que debemos de hacer responsablemente como cristianos. Exacto. Van a decirnos, pues está bien, pues si Dios me dijo que voy a hacer esto, pues lo voy a hacer. No es así. Porque tienes que prepararte, tienes que educarte, tienes que guiarte. Pero sí, cuando se trata de tu vida espiritual, tú no tienes que titubear. O sea, no tenemos que titubear. No, y mira, cuando un fisiculturista se prepara para una competencia, ¿qué es lo que él hace? Está años levantando pesas para perfeccionar su cuerpo, y después entonces que se mete a las competencias. Yo siempre digo que la oportunidad siempre está ahí, que Dios te da. Él te da el camino correcto, y lo que pasa es que a veces estamos acostumbrados a tomar tantas malas decisiones que eso nos estoquea, Jonathan. Y decimos, es que yo he tomado tantas malas decisiones que ahora que yo dejo que Dios sea el que tome las decisiones por mí. Pero es que Dios no va a tomar esas decisiones por ti. Dios lo que te va a hacer es, como digo yo,
alumbrarte el camino para que tú la tomes, y por eso es que tardas tanto en hacer lo que tienes que hacer, porque como tienes miedo a tomar una decisión, porque en un pasado tomaste tantas malas decisiones, ahora mismo Dios es el que tiene que tomar la decisión por mí. Mira, Dios no tomó la decisión por Adán para que él probara. Exacto. Dios no la tomó por él, la tomó el mismo Adán, y Adán conociendo quién era Dios. Exacto. ¿Verdad que sí? Mira, sí. Sabemos que tú hablaste que Dios puso en circunstancias al pueblo de Israel porque ellos no querían tomar la decisión correcta. Dios los liberó, ellos querían la tierra prometida, pero ¿cómo es que tú quieres una tierra prometida cuando todavía tú tienes malas costumbres? Exacto. Y tú sabes que con las malas costumbres corrompen ¿qué? La buena comunicación. Las malas costumbres corrompen. Sabemos que Dios nos ha puesto a cada uno en circunstancias, hermano, de frente y a cada circunstancia, y todas son posibles, pero Él te dice, elige ¿qué? La vida. Él no te dice elige lo malo, Él te dice elige la vida. Pero mira, Jonathan, esto es uno de los fundamentos que nos puede ayudar a tomar una buena decisión. Y cuando la tomemos, vamos a estar seguros a través del Espíritu que la tomamos correctamente. ¿Por qué? Porque esa decisión te va a llevar a la vida. Exacto. ¿Me entiendes? Sí. Y es ocupar su mente en la palabra. Mira, mi hermano, cuando ocupamos nuestra mente en cosas vanas, ¿cómo vamos a pensar? Sí. Cosas vanas. Pero cuando ocupamos nuestra mente en la palabra, porque mira, yo no sé si esto le ha pasado a estas personas que están conectadas, o a ti también, Jonathan. A mí me ha pasado que yo veía voceo en Puerto Rico. Dale, y todo el mundo, y cuando voy a casa sueño que estoy voceando. Sí. Jonathan, sueño. A veces veía películas de terror y sueño con la película de terror. ¿Por qué? Porque ocupé mi mente en eso. Exacto. El Señor te dice, no son secretos porque está escrito en la Biblia. Si fuera un secreto, no estuviera escrito ahí. Un secreto es algo que tú no vas a ver ni que está escrito. Pero el secreto, como dice mucha gente, mira, fue revelado en su palabra. ¿Qué? Ocupa tu mente en la palabra. Señor, ¿qué voy a hacer? Ocupa tu mente en la palabra. Señor, ¿qué voy a hacer? Ocupa tu mente en la palabra. Cuando tú ocupas tu mente en la palabra, ¿qué es lo primero que sale de la mente? Mira, lo que pasa es que la gente está acostumbrada a escuchar que Jesucristo regañó a los discípulos, y no pudieron orar ni tan siquiera una hora, y se creen que es que tienen que estar 24/7 de rodillas. Hermanos, no. Es que cuando en su trabajo usted trabajando, usted puede pensar en un versículo. Cuando usted almuerce, usted puede dialogar con Dios. Ahora, cuando dialogamos con estas personas que tienen su mente corrupta, ¿cómo nosotros vamos a pensar, Jonathan? Corruptamente, porque se nos pega. Cuando tú pones una papa podrida dentro de un saco, ¿qué pasa con las otras papas? Se pudren. ¿Verdad que se pudren? Eso a veces pasa con nosotros cuando estamos acostumbrados. Mira, y yo no estoy diciendo que no es que se oren por las personas, no es que oremos por ellos por salvación, pero no tenemos que compartir eso cuando sabemos que es corrupto. No debemos reír gracias, porque cuando reímos gracias nos hacemos culpables de eso, Jonathan. Ahora, ocupar la mente en la palabra, ¿qué significa? Que debemos tener la mente de Cristo, Jonathan. Esto implica que en nuestra vida, que como hijos de Dios debemos desarrollar todas las características que Jesucristo desarrolló. ¿Cómo las Jesucristo? Jesucristo no compartía en las bodas. Jesucristo no se sentaba con los pecadores. Pero no quiere decir que porque se sentaba con ellos hacía lo mismo que ellos. No. Él no seguía lo mismo. Él y hablaba de palabra, le hablaba de la salvación, decía que era la vida, decía que era esto. Ahora, seguir lo mismo que ellos siguen, diciendo cosas locas, y todas estas cosas pueden corromper lo que es bueno para ti en Dios. Y eso es una de las cosas que debes hacer. ¿Qué voy a hacer? Déjame ocupar más la mente en la palabra para que estos malos pensamientos, porque llegan malos pensamientos, eso se llama saeta en la Biblia. El enemigo no le pone un cuchillo a nadie en el cuello para tomar una decisión. El enemigo me obligó.
pero que él vino y te puso un cuchillo en el cuello y te dijo, o la tomas o... ¿Dónde? Presénteme en la Biblia dónde dice que el enemigo te obliga a ti a hacer algo. No, él ve el escenario, él descubre y como él sabe que te gusta, pues te lo planteó ahí y toma. Más nada, la decisión la tomaste tú. Ahora, ¿qué vas a hacer? Una de las mayores revelaciones de la vida es que podemos elegir los pensamientos y pensar las cosas. Cuando tú piensas algo, a ti nadie te puede obligar o quitarte el pensamiento de lo que tú quieres pensar. Si tú vienes y le dices, yo le quiero servir a Dios y le voy a servir a Dios, y nada ni nadie puede hacer que cambie ese pensamiento, podrán tratar. Pero tú pones en tu mente que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Mira, en otras palabras, no tengo que pensar lo que caiga en mi mente. Puede caer un pensamiento, Jonathan. Mira, como ahora mismo, un pensamiento malo, un pensamiento negativo. Ahora, si lo maquino, ¿verdad? Y no simplemente es maquinarlo, porque lo podemos maquinar, pero después lo echamos fuera. Pero si llega al corazón, entonces se sembró, y entonces ahí es que nace ¿qué? El pecado. Porque mucha gente se da o no se quieren perdonar por los pensamientos. Dios conoce los pensamientos. Ahora, que los lleves al corazón y le des luz, ahí es diferente. Cuando lleguen pensamientos, mira, como el ejemplo que tú diste ¿cómo es que se llama? De Mr. Pulguión. Es que él dijo que no deje que el pájaro haga nido. Oh, Martín Lutero. Martín Lutero. Es Pulguión. Martín Lutero dijo que no dejes que un ave haga nido. Los pensamientos son como aves, vuelan, caen en tu mente. Ahora, sacude el ojo. No dejes que hagan un nido, porque a la vez que hagan un nido, ¿qué va a pasar con ese pensamiento? Va a vivir ahí, ¿verdad que sí? Ya entonces, de cuando ese pensamiento vive ahí, se nos hace tan difícil, Jonathan, tomar una decisión. Porque dejamos que hiciera nido. Y una vez haga nido, no simplemente ese pensamiento va a estar cuando para los huevitos. Va a haber una familia de pensamientos ahí, Jonathan, poderosa. No, van a haber acciones equivocadas, ¿sabes? Que viene siendo el producto de esos pensamientos. Es como dice el proverbista dice, cual sea el pensamiento del hombre, tal el hombre es. Y yo creo que con lo que Rey está diciendo, una de las cosas que creo que el pensamiento forma es la identidad de la persona. Y cuando la persona no tiene una identidad en Cristo, o por así decirlo, una identidad correcta en el Señor, puede convertirse donde la persona se siente, por así decirlo, influenciada por muchas cosas. Exacto. ¿Por qué? Porque no tiene una identidad. Cuando Cristo llega a la tierra y el Espíritu Santo lo guía al desierto, lo primero que el enemigo hace para trabajar con él no es, por así decirlo, quitarle lo que le esperaba. Él primero brega con su identidad. Le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice, yo quiero, la forma en cómo puedo trabajar con tus decisiones es si yo puedo cambiar tu identidad. Es si yo puedo trabajar distorsionar o torcer tu identidad. Y eso pasa con nosotros cuando cristianos. Cuando nosotros no tenemos una identidad clara en lo que somos en Cristo, cualquier cosa puede distorsionar nuestra identidad. Como Rey nos decía, un pensamiento malo nos puede llegar, pero el problema del pensamiento malo es cuando yo le doy cabida a ese pensamiento malo. Yo lo alimento. Y hay un versículo en Romanos que a mí me encanta que dice, no le proveáis a los deseos de la carne. Y ese proveer es porque de una otra manera, no es que hay deseos carnales, es que nosotros los podemos alimentar. Y lo mismo pasa en el pensamiento. Cuando usted le da cabida al pensamiento, diatre, es verdad, si yo tomo esta decisión, me voy a ir mejor acá, me voy a sentir bien, o sea, voy a tener acá, voy a tener allá. Y tú le estás dando cabida al pensamiento y le estás dando más lógica al pensamiento. Esa es la realidad del pecado. Y cuando miramos el trabajo del tentador, es ese. Cuando usted quiere aprender algo, ¿verdad? Del enemigo, usted debe entender que el enemigo es un, por así decirlo, un tipo de, no de prestamista, pero alguien que te brinda oferta. Él es una persona que siempre te va a estar tirando oferta.
Y esas ofertas van a ir de acuerdo a tu tentación. Van a ir de acuerdo al pecado que de una u otra manera tú llevas luchando. Él no tiene que empujarte allá, él tiene que crear el escenario. Por eso es que él es tentador. Él de una u otra manera va a brincar, va a traerte los vínculos, Jonathan, que te conecten. Dijiste que es tentador, no es obligador. No, él no puede obligar. Y ahí es donde venimos al poder de las decisiones. El diablo no puede hacer nada hasta que tú tomes una decisión. Mira qué interesante. Él no puede controlar al ser humano si el ser humano no toma una decisión. Por eso hay que mirar el poder de nuestras decisiones. Porque nuestras decisiones, de una u otra manera, tienen un vínculo que solamente está ligado con Dios y tú. Ese vínculo, el enemigo no puede entrar. Por eso es que de la única forma que un demonio posee a una persona es cuando la persona toma una decisión de abrir esa puerta. Todo está basado dentro de una decisión. Por eso es que tú puedes ver que personas toman decisiones, como hablando del pueblo de Israel, y podemos compararnos con nuestra vida cristiana, es específicamente lo mismo. Uno puede mirar y uno dice, no, ese pueblo de Israel es muy cabezón, no entendieron, vieron la gloria de Dios. Hoy en día no es nada diferente. Hoy en día tenemos la Biblia en mano, tenemos los versículos ahí, estamos comprendiendo que es Dios hablando, y con todo y eso sentimos la necesidad de decir, ay, es que yo no sé, ay, es que yo no estoy seguro. Y ahí es donde venimos al aspecto de nuestra identidad. ¿Cómo está nuestra identidad para tomar una decisión en Cristo? Porque si podemos comprender nuestra identidad, vamos a saber quién es el que nos está guiando. Jesús no tenía ningún problema cuando el tentador vino. Yo, tranquilo corazón, que yo sé para qué yo vine, para que yo no tengo que explicarte quién yo soy, yo no tengo que darte explicaciones de mi identidad, ¿sabes? Y hay veces que, como tú nos decías, Rey, sentimos la culpabilidad y a veces queremos hacer cosas para comprobarle al enemigo de que somos hijos de Dios. El único que no lo sabe a veces somos nosotros mismos. Él sabe que tú eres hijo de Dios. Él lo único que quiere hacerle es cogernos de bobo y hacerte la vida imposible. Más nada. Si él puede engañarte, si él puede, vamos a decir, meterla en tu mente de que tú no estás claro de que eres hijo de Dios, él dice, ya lo tengo conmigo. Yo nada más tengo que tirarle 2 o 3 cositas y él se va por el barranco, porque pude ganarle el combate mental, pude ganarle el combate de su identidad. Él no sabe cómo. Vamos a bregar, vamos a tirarle dardo, a confundirlo, y vamos a confundir. Y desde el momento que esto no trabaje, lo demás se va a ir a rumbe. Lo demás se va a caer al piso. Por eso es que Cristo no tuvo ningún problema de decirle, espérate, yo no dependo de lo que tú me estás señalando, yo dependo de la palabra de Él. Yo dependo de lo que Él dice. Y eso lo habla una persona que tiene una identidad. Sabe la decisión que tiene que tomar. Amén. Mira, Jonathan, esto me vino ahora a la mente, y es que hay personas que se creen que pierden la identidad de Dios por tomar una mala decisión. Y Dios no te ha condenado por una mala decisión. Sí, podrán haber consecuencias, pero todavía está Dios ahí para darte la mano. ¿Cómo yo digo esto? Porque hay mucha gente que piensan que ellos estuvieron en los caminos del Señor, se fueron de los caminos del Señor, no quieren volver a los caminos del Señor porque se ensuciaron tanto que ellos piensan, porque así es que trabaja el enemigo. La identidad todavía está ahí, pero tú piensas que todavía no tienes esa identidad. Mira, no sé con quién era que yo estaba hablando del hijo pródigo. Mira, hermano, el papá sabía que se fue a comer hasta con los cerdos. ¿Tú te crees que el papá no sabía que estaba mal? Pero el papá dejó de ser padre para él. No, él simplemente tenía la esperanza de que él que volviera, ¿verdad? Sucio, comió fango. Mira, a veces nosotros con nuestras malas decisiones pasa lo que pasó al hijo pródigo, pero él tuvo la iluminación de decir, espérate, yo tengo un padre allí. Mira la decisión que tomó. Él no decidió quedarse ahí tirado. Él no decidió quedarse comiendo simplemente porque lo hizo mal. Y a veces nosotros, porque tomamos una decisión mal, nos queremos quedar ahí tirados. Dios no me va a perdonar. Exacto. Pues parece que no conoces la identidad de Dios. Exacto. Porque hubo un Cristo que murió por ti, por precio de sangre. Mira,
se humilló hasta los sumos. Eso es lo que siempre trata de hacer el enemigo en nuestra mente, hacernos vernos mal, que porque tomamos la decisión, Dios no te va a aceptar, ya eres esto, ya eres aquello. No es así. Mira lo que él hizo después que estaba comiendo. Pensó y dijo, pero si yo tengo allá un papá que tiene hasta trabajo para mí. Si yo vuelvo, yo sé que él me va a aceptar. Y fue lo correcto, volvió. ¿Y cómo lo recibió el papá? El papá no le dijo, mira, canto de puerco, apestas a puerco, vete a bañarte. Vas a ensuciar la casa. Chacho, mira la diferencia, lo que es un verdadero padre y lo que es Dios para nosotros. Dios ni vio la inmundicia. Perdón, Dios no. El papá no vio ni lo inmundo que él se puso. Él simplemente le dijo, báñate y toma ropa nueva. Cuando tú vuelves al Señor, el Señor dice, santifícate, toma tus ropas nuevas. Santifícase, que es un tipo de limpieza, límpiate, sepárate para mí. Son todas estas personas que a veces quieren tomar la decisión de regresar y no regresan porque piensan que el Señor no los va a aceptar. No se equivoquen, no dejen que esos dardos del enemigo tomen control de su vida. El control que está en su vida se llama Jesús. Y podemos hacerlo, Jonathan, porque está pasando, Jonathan, un mal pensamiento. Yo me estrujé, hice esto y aquello. Y como tú dices, el enemigo va a esperar que tú hagas la mala decisión. Y ahí es que él te va a acusar. ¿Cómo es que cuando tú nunca has tomado una decisión, quién te acusa? Nadie, porque la decisión no se ha tomado. Pero una vez tú la tomas, Él está ahí para ti. Él está ahí para ayudarte. Él está esperando con los brazos abiertos. Yo me río. ¿Sabes por qué yo me río, Jonathan? Porque cuando yo me iba a hacer maldades en Puerto Rico, a mí me esperaban con la puerta abierta y un coge mansa guapo. Sí, hermanito me está escuchando. Dios te bendiga, Rolando, donde quiera que estés. Sí. Si él me está escuchando, él puede testificar esto, que yo me iba hasta a brincar verja y él me alumbraba hasta con un flashlight. Sí, te tenía seteado. Esto iba a ser una maldad. Venía y ya mi papá me iba a esperar con un palo. Y mira esto, a principio mi papá me azotaba, bla, y yo esto, aquello. Pero después mi papá empezó a entender mi madurez. Y cuando él tenía con el palo me decía, chico, las cosas bien. Yo no quiero que estés loco por ahí, rialengua, haciendo cosas locas. Eso dejó de pegarme, pero empezó a dialogar conmigo y ahí fue que yo empecé a entender y dije, espérate, que por más que yo me ensucie afuera, yo tengo un papá que me ama. Exacto. Que por más cosas malas y locas que yo haga afuera, y no estoy justificando que tengo que hacerlas. Quiero que entiendan, sí, hermano, no es que estoy justificando eso, no, sino era por las malas decisiones que venía. Y cuando venía, él me aceptaba. Entonces empecé a madurar, porque las malas decisiones se supone que te hagan madurar. Las malas decisiones no es para condenarte, sino para hacerte madurar, para que cuando la próxima vez venga, puedas tomar la correcta. Exacto, y yo creo que esa es la realidad de la identidad de hijo, ¿sabes? La identidad de hijo no se pierde cuando el hijo toma una mala decisión. Más bien eso es una etapa de disciplina. Cuando tú vas a la Biblia, y esto es bueno entenderlo, ¿sabes? Cuando tomamos malas decisiones o de una otra manera, estamos en los caminos del Señor y cometemos un error y tratamos como que de apartarnos de Dios y queremos desviarnos y Dios no quiere, yo no quiero ser culpable. Bien. Exacto. Y hay veces, Rey, que las personas a veces se olvidan de que lo que se está dañando no es la relación, porque el padre sigue siendo padre, el hijo sigue siendo hijo. Lo que se dañó es la comunión, es la intimidad que el hijo y el padre tenían, porque como el hijo pródigo cuando comienza el escenario, el hijo pródigo lo que hace es decirle, mire, dame mi herencia y yo me voy de esta casa. Él dijo, mira, yo no quiero saber nada de mi comunión contigo. Pero la relación de padre no se fue, ni la de hijo. Es lo que él quería romper, es la comunión. Y lo podemos ver en Hebreo. Hebreo nos enseña de que el padre, cuando disciplina, por más que discipline, la relación de padre no se pierde ni la del hijo. Más bien dice, el padre que ama a su hijo lo disciplina. Significa que el amor
de Dios en la relación no se pierde cuando el hijo toma una mala decisión. Lo que sí se afecta es la comunión. ¿Por qué razón? Porque acabaste de irte por un camino que no es el correcto. O sea, por ejemplo, el muchacho, el papá le está diciendo, mira, muchacho, no te metas por allí porque después no vas a saber dónde tú vas a estar. O sea, no te metas por ahí porque te me vas a perder. O sea, te me vas a ir por un rumbo donde voy a tener que irte a buscar. Y ese momento, ese momento de desvío de una mala decisión, es lo que sucede. Ahí se corta lo que viene siendo la comunión con Dios. Ahí es donde se corta esa intimidad de relación, de orar, buscar a Dios, meditar en la voz del Padre. Pero como estás tan lejos, lo que se perdió fue eso. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Volver al camino, entrar de nuevo al lugar de esa misma decisión, volver a ese camino, pero todo va acorde a esa decisión. Lo interesante, Rey, es que todavía la identidad de una u otra forma no se pierde. Y ahí es donde podemos comprender que cuando miramos las decisiones, ¿verdad? Y sabemos que hay diferentes posiciones dentro de la vida y hay cosas que pasan que a veces son muy complicadas, debemos de entender de que las decisiones que tratamos de tomar siempre deben de ser de una u otra forma, tratar de serlas guiadas por el Espíritu Santo bajo una sabiduría y bajo una comprensión clara. ¿Sabe? Esto no se trata de que pues los más que oran son los mejores que toman decisiones. Yo te aseguro que muchos de los que oran han tomado malísimas decisiones y no es porque faltaron en la oración, fue porque simple y llanamente no se sentaron a considerar lo que iban a hacer. Y muchos de los aspectos de nuestras decisiones es porque no reflexionamos lo suficiente a pensar qué es lo que estamos tratando de tomar. O en este caso, qué es lo que vamos a hacer. Y esto es bueno porque así para aquella persona que se encuentra en el suelo no es tu lugar, ¿sabes? Esa no es tu posición. Como persona, Dios no desea verte en el suelo, ni tampoco es el propósito de Dios. Dios espera que sus hijos crezcan. Dios espera que sus hijos echen hacia adelante, pero primero hay que entender lo que somos. Hay que tener una identidad clara para tomar la decisión de hijo. Por eso es que el hijo no tuvo problema de volver a casa. Alguien que no es hijo dice, yo no sé para dónde ir. Yo no sé para dónde ir porque yo no tengo identidad. Pero ahora que tengo identidad, él pudo pensar y decir, yo sé que yo estoy mal. Yo sé que perdí la comunión. Yo sé que yo ya no oigo a mi padre. Él no me oye a mí, yo pequé contra el cielo y contra él. Dice, posiblemente me tenga como uno de los sirvientes. Pero él dijo, yo sé que yo puedo volver de nuevo, porque todavía sigue siendo su hijo. Por más que le quitó la herencia y dijo, en pocas palabras, vete y muérete. Yo le digo, mira, dame la herencia. Todo. Y el papá, lo interesante es que siempre de una u otra manera estaba esperando por ese muchacho. Y eso es lo interesante de las decisiones. Dios como padre siempre va a estar ahí. Y esperando Dios como padre, siempre. Y aunque nuestras decisiones no sean, que es como tú dices, hay veces que estamos viviendo los traumas del fracaso, los traumas de esos errores y sentimos, por así decirlo, la culpabilidad. Pero hay que entender, como tú nos hablabas, Rey, que hay veces que hay que permitir que Dios sea el que bregue con nuestras emociones. Y eso primero comienza aquí. Y eso es lo que tú dices, Jonathan. Mira la diferencia de que Dios bregue con nuestras emociones a que Dios bregue con nuestras decisiones. Exacto. Son dos cosas distintas porque el Espíritu se manifiesta en nuestros sentimientos. Mira, cuando el Espíritu está dentro de ti, nosotros tenemos 5 sentidos y Él se manifiesta en esos 5 sentidos. Ahora, el Espíritu no te va a obligar a tirarte por un risco. No. El Espíritu no te va a empujar a lo que tú no quieres hacer. Al contrario, Él te va a advertir. Exacto. Cuando nos quedamos estoqueados y es porque a veces pensamos que el Señor no nos va a abrir los brazos, mira, se equivocan, mira mi hermano y mira, mi hermanito apareció por ahí. Míralo aquí, mira, ese varón va a durar 1.000.000 de años. Apenas lo mencioné y apareció. Sí, sí. Mira, él lo dijo bien, él lo dijo bien sabio, él dijo sobre etapas de las diferentes etapas de la vida, no. Esos son golpes intraccionables. Mi hermanito sabe que a mí me daban unas pelas y me botaban hasta panqueque mi abuela. No me querían ni en mi casa. Pero siempre terminaba regresando a mi casa. Sí, tenías que volver. Hacíamos maldades y yo siempre sabía
que a pesar de todo, de lo incordio que yo era, Ay, Señor. siempre regresaba a casa. Exacto. Y siempre mi papá estaba ahí. Papi, dame una peseta. No tengo. Pero al ratito venía, me daba un peso. Toma. Porque, ¿tú sabes qué? Que a veces nosotros pensamos que porque nuestro padre nos reprende, no nos ama. Exacto. Y ya se nos meten esas malas costumbres de que mi papá me regañó, él me odia. Dios te reprendió, Dios no me quiere. Mira, hermano, sáquese eso de la cabeza. Porque Dios no te reprende porque no te quiere. Dios te reprende porque Él quiere enderezar simplemente tus caminos. Y la persona sabia acepta la reprensión, como tú dijiste. Tú dijiste algo bien importante. ¿Y qué fue? Que el que estaba comiendo cosas sucias ya dijo y aceptó que lo estaba haciendo mal. Que pecó contra el cielo y contra el Padre. Pequé contra el cielo y pequé contra mi Padre. Y a veces nosotros no nos atrevemos a aceptar la realidad. Señor, pequé contra ti. Porque nos duele tanto, porque el amor que tenemos al Señor pensamos que no nos vas a estar para atrás. No, mira, tú no dejaste de ser hijo, tú sigues siendo hijo. Regresa, que Él está ahí con los brazos abiertos. Por eso es que te preguntas, ¿qué vas a hacer? Acepta lo que hiciste mal. Mira, Señor, pequé contra ti, hice esto contra ti, pero yo sé que estás ahí esperando por mí. Lo recibió con ropas nuevas. Le hizo una cena como la cena más grande. No voy a decir el lechón porque me reprenden. No. Sí. El ternero más grande. Sí. Puso sortijas y ropas nuevas. Sí. Dios está esperando por ti con los brazos abiertos, con ropas nuevas. Simplemente decide hacerlo y es ya. Porque el pueblo de Israel, por no tomar decisiones, perdieron ir a la tierra prometida. ¿Quiénes fueron los que decidieron hacerlo? La otra generación. La generación ya de los jóvenes que ellos mandaban de los 12. Pero la generación vieja, ¿por qué se perdió? Por no querer tomar decisión de dejar las cosas que pasaron. Exacto. Mira, no de fuego. Comían golondrinas, tenían agua, maná del cielo, pero querían comer sopas de cebolla. Mira que si yo llego a ser Moisés, chacho, yo hubiera hecho un estaca y estuviera dando estacazos en la espalda. Mira, mi hermano, atrévete a tú mencionarme sopas de cebolla. Sí. Mira, si cuando yo trabajaba en las cebollas allá en Puerto Rico, Jonathan, que el sol le daba y yo cogía eso ahí derretido, que yo decía, va, imagínate una sopa. Aunque saben buenas las mollejas, ya es diferente cuando está cocinando. Sí, ya es otra dimensión, ya es una dimensión. No nos malinterpreten, pero lo que yo quiero decir es esto, y es que acaba de tomar la decisión y regresar, no esperes que sea tarde. Mira, no esperó que fuera tarde, el pródigo dijo, él se preguntó en sí mismo, porque esta pregunta no las hacemos, Jonathan, yo mismo me lo he preguntado y me la preguntaba, ¿qué voy a hacer? Yo me imagino él preguntándose, miraba a su alrededor, sin comida, sin nada, y se preguntaba él mismo, porque a veces nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué yo voy a hacer? ¿Y qué hizo él? Tomó la decisión de decir, primeramente aceptó, pequé contra ti, pequé contra Dios, pero después dijo, vamos allá. Mira, hay momentos en los cuales que vienen pensamientos en nuestra mente, pero 2 Corintios 10:5 nos dice, derribando todo argumento y altivez. Y cuando dice es que tú tienes que derrumbar si tú eres altivo, porque si tú eres altivo no vas a poder entender que esos pensamientos los tienes que atar a Cristo. Cuando uno dice, es como cuando una persona comete un error. No, yo lo hice bien. Así mismo es. Yo lo hice bien. Por no querer verse mal. Exacto. Y es como ese versículo dice. Ese versículo dice que son, antes de esos versículos que tú estás leyendo, dice que se levantan barreras. Sí. ¿Sabes? Son barreras de defensa, de autodefensa, que de una u otra manera nosotros hemos puesto. Y esas barreras a veces son barreras autodefensivas por el fracaso.
¿Sabes? Hay veces que, y es como Rey ¿verdad? Reflexionando ahora, tú puedes ver que a veces cuando nosotros queremos tomar decisiones, lo primero que nos acordamos es del fracaso. De lo que hicimos mal. Sí, mira, diatre, yo metí la pata aquí. Y obviamente esa es la reacción más natural posible. Pero si uno se da de cuenta, muchas de las veces cuando la persona está bloqueado, por así decirlo, dentro de esa barrera defensiva, la persona no puede tomar una decisión. ¿Por qué razón? Porque está dentro de ese sistema, defensivo, y está viviendo acorde a los pasados del fracaso. Y yo quiero que usted entienda esto, ¿sabe? El que usted haya fracasado en una decisión y usted dice, fíjate, yo no vuelvo a tomar esa decisión en mi vida, yo no vuelvo a hacer eso jamás en mi vida, no tiene que llevarnos a esos extremos, ¿sabe? La decisión del hijo fue la peor, del hijo pródigo fue la peor, y pródigo lo que quiere decir es el hijo perdido, fue la peor decisión de su vida. Y esa misma decisión que creó barreras, que creó bloques, ¿sabes? Y hay que aclarar, dice que él comenzó a pensar en sí. Posiblemente eso no le llegó a la mente cuando él estaba disfrutando. Posiblemente cuando estaba en los cerdos. Jonathan, todavía estaba en orgullo. No, yo no voy para casa. Exacto, exacto. No, tenía ese orgullo, tenía esa altivez de que hasta que se vio pelado. Dijo, espérate, la cosa. Y no tenemos que esperar a eso, Jonathan. No tenemos que esperar a estar arrastrados hasta lo último para después, porque la oportunidad y la puerta siempre ha estado abierta. Siempre ha estado abierta. Ahora, que por orgullo tú no la quieras aceptar, ya esos son otros 20. Porque a veces nosotros por orgullosos decimos, no, yo estoy bien, sabiendo que estamos mal, viéndote en la condición espiritual que está, no, yo estoy bien. Se te mira, se te da, se te administra y el mismo espíritu te dice, no, yo estoy bien. Por eso es que cuando tenemos que tumbar toda esa altivez. Aquí, como dice, derribando todo argumento y toda altivez, derríbalo, sácalo. Cuando tú aprendas a sacar y a destruir esa altivez que tú tienes, vas a pensar diferente. ¿Por qué? Porque cuando uno es altivo, uno lo que busca es la defensiva todo el tiempo, a defenderse. Si se te regaña, no vas a aceptar el regaño. Una persona que es altiva no va a resistir el regaño. Yo estoy bien, ¿quién eres tú para regañarme? Pero una persona que es humilde y pone su mente en Cristo y sabe que está mal, va a decir, es verdad. Es verdad. No, y el altivo no tan solamente va a buscar crear defensivas en cuestiones de depender de que él va a estar bien. Él va a justificarse, ¿sabes? Él va a buscar de otra manera de que las culpas las tienen las otras cosas. Él nunca va a verse como el culpable. Exacto. ¿Sabes? La decisión, no, yo la tomé por aquello, yo la tomé por lo otro. Ellos no te van a decir, la tomé yo. Yo fui el que la tomé y la tomé mal. No, yo la tomé por esto, tuve que hacerlo por esto, tuve que hacerlo por lo otro. Pero por no reflexionar y decir, espérate, metí la pata. Yo sé que a veces eso nos hace ver mal en ciertos aspectos, pero cuando somos hijos, eso es parte de la vida cristiana. No normalizar el practicar el pecado, porque es una guerra que usted va a tener a diario. El pecado es su enemigo, el pecado no es el rey. El pecado es su enemigo y usted va a tener una lucha diaria con el pecado. Por eso es que Pablo dice, mira, no dejes que te enseñoree sobre ti. Ya él no se enseñoreará sobre ti. Él no es rey de tu vida, pero él es tu enemigo. Y tú vas a tener que luchar día tras día con eso. Van a haber días que vas a ganar 2 o 3 rounds. Van a haber días que usted va a ganar sus 2 o 3 peleas, pero van a haber otros días que vas a perder otra. ¿Sabes? Y es ahí, como Rey nos está diciendo, lo que nos va a ayudar a conectarnos, a mejorar, es aceptando los errores. Yo creo que los fracasos, y ahí donde podemos ver el beneficio de los fracasos vienen siendo, por así decirlo, son pausas donde nosotros podemos reflexionar y aprender. Yo creo que usted entienda que la edad, el tiempo no nos hace reflexionar. Usted puede durar años con el mismo error. Eso no lo hace usted que está aprendiendo. Usted está durando años con el mismo error. ¿Qué pasó con Israel? 40 años. 40 años. Ellos decían, no, somos expertos, ya sabemos levantar la carpa, sabemos hacer todo. Eso no lo hacía ellos de que ellos estaban mejorando en su decisión, no. Ellos seguían tomando la misma decisión. Y es ahí donde no hay un aprendizaje.
¿Sabe? El propósito de nosotros, o Dios, como Rey decía acerca de los exámenes, cuando nosotros experimentamos ciertos exámenes en la vida, es para que nosotros podamos de una u otra manera mejorar, crecer. Y esos aspectos no se pueden perder en nuestra decisión. Por eso es que, como Rey decía, si estos argumentos no se tumban con el conocimiento de la verdad, vamos a seguir experimentando de tomar esa decisión y decirle a Dios por qué. ¿Por qué? Si tú me dijiste que esto era así. ¿Por qué? Y a veces creamos ideas de nosotros de cosas que Dios nunca dijo. Y eso es altamente peligroso, exactamente porque queremos hacer a Dios responsable de una decisión que tomamos nosotros. Pues, Jonathan, por eso es que le decimos a todos estos hermanos que reflexionen, porque yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido nuestros problemas, pero sabemos a dónde ir, sabemos dónde está el Padre. Mira, como tú dijiste ahorita, si somos huérfanos y no tenemos padre, ¿a dónde vamos a qué? A ir. No tenemos dónde ir, pero nosotros sabemos que tenemos un Padre a quien regresar. Y una de las formas principales para uno poder entender esto es, Jonathan, y la gente dirá, pero qué mucho se habla de esto, pero es que es necesario que se hable de esto, y es la oración, Jonathan. La oración es la forma principal de desarrollar intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque en la oración tú hablas con Dios. ¿Cómo tú no vas a poder desarrollar una relación con una persona si tú no hablas con la persona? Para tú poder conocer a esa persona, se tiene que hablar, ¿cierto o falso? Ahora, si tú quieres conocer a Dios, tienes que hablar con Dios. ¿Cómo hablas? A través de la oración, ¿verdad que sí? Dice que la oración de un justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Y es una de las armas principales del creyente en Jesús. ¿Cuál es? La oración. Hablar con Dios. Mira, mi hermano, es que hay personas que lo que buscan son espiritistas en la iglesia. ¡Ay! Dios me dijo que va. Mire, hermano, deje de estar buscando que en la iglesia no hay ningún espiritista. Porque eso es lo que buscan, profecías todo el tiempo. Exacto. Hoy viene fulano de tal, se llena la iglesia con 50,000 personas y Dios me va a hablar. Exacto. Dios te está llamando. Pero te está llamando al arrepentimiento. Exacto, exacto. Yo me río, Jonathan, porque mira, orar es hablar con Dios, compartirle nuestros anhelos, nuestras incertidumbres, nuestras alegrías, todo. Cuando tú hablas con Dios, tú no simplemente le vas a decir al Señor, diantre, Señor, hoy se convirtieron 10, gloria a Dios. Pero, Señor, también vinieron unos pensamientos malos en los cuales corrió en mi mente. Gracias que me ayudaste a luchar contra ellos, porque lo que pasa es que la gente tiene miedo a decirle a Dios lo malo que pensaron. La gente tiene miedo de decirle a Dios lo mal que pensaron o lo mal que pensaron de aquel, porque se cree que Dios no lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo único que está esperando es que vengas a Él y le digas, es verdad, Señor, pensé mal sobre esa persona. Y cuando seamos así abiertos con Dios en la oración, mira, cuando tú estás en una relación con una verdadera comunicación, Jonathan, es lo mejor. ¿Por qué? Porque se van a entender las dos partes. Dios te va a entender desde un principio. Si Él te deja un espíritu que vive dentro de ti, Él conoce cada debilidad. Porque tú te crees que Él dice que en la debilidad Él se perfecciona. Exacto. Porque Él te dice que en tu debilidad el espíritu se sujeta. Y el espíritu te ayuda a tus debilidades. Porque Él sabe que somos débiles. Una vez caímos en el pecado, Él sabe que somos débiles en estas cosas. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en el lodo o te vas a levantar? ¿Le vas a aceptar la verdad al Señor las cosas que hiciste mal o vas a seguir con el orgullo? Dice, cuando oramos de corazón podemos recibir el resultado, la paz y el amor del Padre. Podemos estar contentos porque Dios siempre oye la oración de aquellos que se le acercan con humildad. No los que se acercan con guille. Tú sabes que yo soy tu siervo, tú me escogiste a mí para qué, tú me cogiste para hacer esto, tú me cogiste para hacer aquello, a mí tú me tienes y espérate, se metió Dios aquí, cuando se supone que Dios está metido desde que tú aceptaste a Jesucristo. Se metió Dios aquí para Dios, ¿y dónde estaba desde el principio?
Tú sabes, siempre ve con la humildad y con el corazón humillado, aceptándole al Señor. Si tú te preguntas, Señor, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Mire, simplemente vaya humillado. David era uno que le robó la mujer, ¿a quién? A su mejor amigo. Lo mandó a matar. Cualquiera diría, ¿cómo ese varón va a tener el corazón de Dios? ¿Tú sabes cuál era la diferencia de David? Que cuando David sentía que sus huesos envejecían, lo decía. David decía, mis huesos, desde que callé, mis huesos envejecían. Pero también le decía, una vez vino uno y le tiró una de esas parábolas. Yo lo voy a decir en mis propias palabras, y yo sé que la gente va a entender cuando vayan a los versículos. Yo conocí a una persona que tenía un montón de ganado y conocí a una persona que tenía solamente una vaca. Y vino el que tenía un montón de ganado, cogió y le quitó la vaca al que tenía, y ahí él pudo entender y dijo, espérate, que ese soy yo. Yo teniendo lo que teniendo, y por egoísta fui, quité. Pero mira a donde llegó el corazón de Dios, a que David le aceptó la verdad, le dijo, sí, lo hice. Sí, le robé la mujer. Sí, yo estoy parafraseando, pero la gente va a entender que lo que yo quiero decir es que cuando venimos con un corazón humillado hacia el Señor, en las cosas malas que hacemos, Dios va a escuchar la oración. No vengas con ese orgullo de que dice, pero que Señor, pero, no, pero nada. Tú vas a ir humilde, sí, Señor, lo cometí. Sí, Señor, lo hice. Sí, Señor, no pensé en las consecuencias. Y usted va a ver la diferencia, en cuando el Señor te acompaña y sabe perdonar. Mira, dice en Santiago 5:16, y este es uno de los problemas que la gente no sabe qué hacer. Y es tratar de confesar vuestras ofensas unos a los otros. Y cuando hablamos de nuestras ofensas, las ofensas no simplemente se las decimos a nuestros hermanos, también le tienes que decir al Señor, como hablamos, que Él dijo, pequé contra ti, pequé contra Dios. Señor, sí, pequé contra Él y pequé contra ti también. Porque el que no ama a Dios no ama al prójimo. Exacto. ¿Tú me entiendes? Orar uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, Jonathan. Mas la oración nos ayuda a no caer en tentación. Por eso es que Jesucristo le dijo a los que estaban durmiendo, se durmieron, oren para que no caigan en tentación. Ya yo sé por qué antes caía tantas tentaciones, porque no oraba. No oraba, es la realidad, no oraba. Pero cuando sí. Cuando yo empecé a entender y yo me decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Voy a orar un poquito más. Voy entonces a meterme un poquito más contigo. Voy a comunicarme un poquito más contigo para poder entender las cosas mejor. Ahora, no significa, acuérdense de esto, que la plataforma está la decisión que es buena y que es mala. El sembrador sembró buena semilla y vino el enemigo también. La cizaña nace con el trigo, pero Dios dijo, no la saques, déjala. Que si arrancan la buena, si arrancan la mala, puedes arrancar la buena. Y cuando hablamos de eso, hablamos del cristianismo, estamos hablando de dentro de la iglesia, no es del mundo. El del mundo no es la cizaña, si el mundo no conoce a Dios. La gente se cree que la cizaña es el que no conoce a Dios. No, mi hermano, la cizaña es el lobo que está dentro de la iglesia, el que está dentro de la iglesia que quiere hacer daño. El sol sale para el bueno y sale para el mal. Amén, no, y es importante, ¿verdad?, tener en cuenta el aspecto de la oración cuando se trata de las decisiones, ya que a veces, ¿verdad?, cuando miramos la oración, hay veces que posiblemente nosotros miremos la oración como un mecanismo mágico. O sea, podemos decir que a veces pensamos que la oración mueve a Dios a hacer algo, o en este caso, ¿sabe?, lo que nosotros hacemos espiritualmente. Hay que entender que nuestras oraciones no mueven a Dios, ¿sabes? Nuestros ayunos, nuestra fe no mueve a Dios. Todo eso lo que hace es que se conecta a la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, nosotros no oramos con el propósito de que Dios haga lo que yo le pide. El propósito de la oración es que yo me oriente a la voluntad de Dios. Mira lo que hace Jesús cuando le enseña a orar a sus discípulos. Y esto viene siendo principalmente clave para la oración. Cuando Jesús le comienza a hablar acerca del Padre Nuestro,
y le comienza a explicar a los discípulos, porque los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Jesús hace algo que viene siendo una de las cosas que creo que a veces se pierde de la oración, y es que la oración te orienta. Dentro de todo lo que podemos ver de la oración te puede fortalecer, como Rey decía, espiritualmente. Podemos de una u otra manera no entrar en tentación, y usted puede orar y de una u otra manera puede ver la eficacia de ella porque la ora en fe. Pero había algo que Jesús le dice a los discípulos cuando él va a orar y le enseña, le dice, mire, cuando vayas a orar, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando estamos orando, nosotros no oramos para cambiar de opinión a Dios. ¿Sabe? Hay que entender que a veces ese aspecto de como el niño el padre, ¿sabe? Hay veces que la gente ve la oración como pues un niño malcriado pidiéndole al papá en un supermercado. Papi, dame, me voy a tirar aquí para que me dé, y termina dándole lo que el nene pide. Eso no es orar. Eso es simplemente ser ingreído a pensar de que se supone que Dios te tenga que dar algo. Y hay veces que se nos olvida cuando nosotros vamos a orar, cuando se trata de tomar una decisión, es entender de que yo tengo que ser orientado a su voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Exacto. ¿Qué es lo que tú quieres que yo deba de decidir? Por eso es que la oración se ha perdido la esencia de ella, porque la oración se ha vuelto un mecanismo de dame Dios, dame, yo quiero que se haga esto, que se haga ahora. Por eso tú ves las oraciones, Dios mío, ahora, hazlo ahora, porque quiero que lo hagas ahora. Espérate, eso suena a un niño malcriado. Pero algo que me acuerda es de los jóvenes hebreos. Cuando los jóvenes hebreos se encontraban con Nabucodonosor a punto de ser lanzados al horno de fuego, los jóvenes hebreos no dijeron, Dios, sácanos ahora. Si Dios no nos saca ahora, Dios no está conmigo. Si tú no nos sacas ahora, demuéstrale que yo soy tu siervo y esto déjalo en vergüenza. Mira lo que ellos le hacen a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor quería saber por qué razón ellos estaban tan tranquilos. Los jóvenes le dicen, mire, rey, ha sido un placer, sea que usted nos lance al horno de fuego, no te preocupes, pero si nos lanza, sépase que todavía vamos a seguir sirviendo a Dios, nos libre Dios o no nos libre. Eso es la esencia de la oración. La oración es saber que cualquiera que sea la voluntad de Dios, yo voy orientado a ese lugar, yo voy dirigido hacia allá. Por eso es que hay que volver a refrescar estos aspectos fundamentales como la oración. ¿Por qué? Porque cuando miramos la oración, lo que la gente está pensando es pídele a Dios para que Dios se ajuste a tu decisión. No. Eso no trabaja así. Eso trabaja de la manera opuesta. Dios primero te orienta en el plan y después te dirige a donde tienes que ir. Por esa razón, a veces la oración está mal dirigida y es como dice Santiago, pedimos y pedimos mal porque pedimos conforme a nuestros propios deseos. Dios es bueno, Jonathan, y yo le agradezco a todas estas personas que se han conectado, hayan escuchado esta reflexión. Espero que se hayan gozado de manera especial. Este es su canal Radio Camino al Cumplimiento, hermanos. Si ustedes quieren la oración, vamos a esperar 2 o 3 minutitos para que escriban la oración y yo y el hermano Jonathan estaremos haciendo sí, estaremos haciendo la oración, Jonathan. Sí, creo que sí. Porque, ¿qué hora es? Van a ser las 7. Sí, nos hemos gozado de manera especial, hermano. Y sabemos que todo lo que hemos dicho y que vas a hacer es todo para bien. Así que no han habido oraciones, Jonathan, te agradezco. Tú sabes, este nuevo proyecto que tenemos, nos vamos a gozar de manera especial. Hermano, siga gozándose, comparta el video, Facebook, YouTube. Estamos más que contentos, hermano, que usted también ¿cómo es que se dice? Pueda opinar, hermano, que para eso estamos. Vamos a tratar de siempre, todos los domingos, traer una reflexión para hacernos reflexionar. Hermano Jonathan, si tú quieres, pues, puedes terminar con una oración. Amén. Seguro que sí. Así oramos, le damos gracias a todos los que están
Ahí, como Rey decía, usted comparta, dele like y riegue la voz con el propósito de que personas puedan ser administradas con la palabra del Señor. Pero así lo damos. Padre, Dios de gloria, te damos gracias por tu hermosísimo momento de poder expresar tu palabra, reflexionar acerca de estas verdades bíblicas, de que así, Dios mío, tú nos puedas bendecir a cada una de las personas, tú las puedas fortalecer. Yo te pido, Dios mío, de que tú vivifiques la vida espiritual de cada persona y que cada decisión que la persona vaya a tomar pueda ser orientada, dirigida conforme a tu Espíritu Santo. Creemos, Dios mío, que tú nos has dado las herramientas que necesitamos. Así que te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, nos capacites y nos ayudes a estar ligados y conectados a tu poderosa y santa voluntad, Dios. Te damos gracias, Dios, y gracias a esta hermosísima audiencia, de que tú la bendigas de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga a toditos. Gracias por su atención prestada. Y hasta aquí nos trajo Dios, como decimos. Nos despedimos de aquí, pero no de la presencia del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Te bendiga.